Clay. Muhammad Ali, en el esplendor de su carrera, tiene que ir a Vietnam. Y le dice, yo no voy a Vietnam, porque esa guerra no es mía. Además, yo no quiero matar a nadie. No tengo ningún problema con esos señores. Le quitan la corona, lo juzgan, pero a la larga, esa pelea suya se convierte en una guía en la lucha racial americana por los derechos civiles. ¿Por qué? Porque se negó a ir a una guerra. Cuando tú tienes unas convicciones, que te digan que eres un traidor, un vendido, eso de los tibios que hablamos con Juan Carlos Rey, pues es un problema de ellos, porque lo importante es que tú te sientas bien con lo que estás haciendo, convencido de lo que estás haciendo. Eso no es un problema de minoría o mayoría, sobre todo en episodios como el que estamos viviendo, donde el conflicto está cerrado. Mira, Kiko. Perdón, está repotenciado. A nosotros nos va a corresponder una tarea muy difícil, que es la de recoger los vidrios. Cuando los extremos se confrontan, eso que llama Juan Carlos Rey los tibios, algunos los llaman los blandos, nos corresponde recoger los vidrios. ¿Y qué es recoger los vidrios? Bueno, preservar los espacios democráticos que quedan y que permanecen en el país. Yo me pregunto, te pregunto a ti, le pregunto a quienes nos están escuchando, ¿vamos a abandonar a los 120 alcaldes de oposición que están en el país cuando vayan a su reelección? Bajo el pretexto de que no hay condiciones de competitividad. Vamos a abandonar a los 4 gobernadores que tiene la oposición. Vamos a perder los espacios en los consejos municipales o en los consejos legislativos. Que la ruta electoral está averiada, lo sabemos. Que habrá que hacer un esfuerzo titánico para volver a convencer a muchos venezolanos que la ruta correcta es la del voto. Bueno, ese esfuerzo nos corresponde hacerlo a los tibios, mientras los extremos siguen atrincherados en una confrontación de exterminio mutuo. Nosotros desde Avanzada hemos dado un paso inicial muy modesto, que es abrir un proceso de consultas con todos los factores de la oposición, pero también con lo que llaman las fuerzas vivas del país. Hemos empezado a conversar, a plantear asuntos, a hacer consultas, con mucha humildad, porque el favor del voto no lo obtuvimos en el último proceso electoral y estamos conscientes de eso. Todos aquellos que trabajamos por una tercera opción alejada o equidistante de los extremos, bueno, fuimos barridos por la polarización. Eso es una realidad que está allí. Pero nosotros nos negamos a que este país siga prisionero del odio de 2 factores que han planteado un campo de batalla de exterminio donde el gran perjudicado sigue siendo el ciudadano. Aquí hay que retomar agendas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, Kiko. El tema del salario, el tema del colapso de los servicios públicos. Eso hay que volver a plantearlo y hay que exigir al gobierno que dé respuesta. El tema del colapso económico, el tema de la dolarización del salario. Esos son temas que están alejados de las altas esferas de la discusión de los políticos y que terminan perjudicando a la vida de la gente cotidianamente. Bueno, allí también tenemos que dar una respuesta, porque en este grave conflicto que está sacudiendo el país, el gran perjudicado es el ciudadano de a pie. Es muy fácil, Kiko, es muy fácil pedir sanciones desde Madrid y es muy fácil resistirlas desde Miraflores, pero los grandes perjudicados somos nosotros, eres tú, soy yo, son los que están escuchando y yo no quiero que el país vuelva a atravesar una situación de sanciones, de aislamiento económico, de penurias donde los viejitos no puedan comprar el losartán para atender el problema de la atención, donde vuelva a haber escasez de combustible o escasez de alimentos. Apostar nuevamente a llevar al país por ese abismo de la confrontación sin cuartel, del exterminio mutuo, no beneficia a nadie, sino a los propios extremistas. Y para esa política no cuenten con nosotros. Nosotros siempre vamos a apostar, así nos llamen tibios, blandos, conciliadores, moderados, como quiera que nos llamen, vamos a apostar a la posibilidad de que este país se reencuentre en una mesa de negociación para buscar salidas al laberinto en el cual estamos atrapados en este momento. Esta elección, bien sea por el desempeño errático, precario del CNE, bien sea por el planteamiento de exterminios mutuos entre 2 factores que quieren aniquilarse, autodestruirse, canibalizarse,
esta elección no fue una solución, no solucionó nada, profundizó la polarización y con ella el deterioro del país. Ajá, pero fíjate, ahora como están las cosas, si tú te vas, porque uno de los problemas complejos es que tú tienes que aprender a reconocer al otro. Tenemos 25 años en esta disputa, en este conflicto, y todavía ninguno de los dos se reconoce. Me explico. Oye, la oposición, y en gran parte de esa lucha participamos tú, yo, todos, durante mucho tiempo desconoció al gobierno en términos de que desde el golpe de Estado, el paro, todas las protestas de calle, bueno, Guaidó, eso es un desconocimiento, no te reconozco como gobierno. Y eso llegó hasta los drones. Hay que verle la cara, ver el video ese, la cara del alto mando militar cuando ve el dron ese. Bueno, ese desconocimiento, bueno, ahora la oposición que dice y sostiene haber obtenido un triunfo, porque lo publicó en sus actas, porque tiene constancia de eso, dice, no me están reconociendo. Pero es que la dinámica ha sido esa. O sea, tú estás reclamando algo que tú no has hecho. Entonces eso tiene que ser corregido, pero eso, decirlo ahorita, no, vendido, tú eres parte del cartel de seguidores, de aduladores del gobierno, no. Sencillamente tienes que poner los puntos en la I a ver si produce por lo menos que se vuelvan a hablar. Porque el tema es que ni siquiera se hablan. Todos los vínculos, las negociaciones se rompieron. Y el esfuerzo de Lula y Petro, bueno, como eso está como está el país, entonces ahora son traidores también, ahora son cómplices también. Cuando la propuesta de Petro y Lula, esta última, de repetir las elecciones o producir un proceso de negociación que abra juego, bueno, son parte de la discusión. Tienes que buscarle una salida a esta permanencia en el conflicto. Y la permanencia en el conflicto no se trata de que el gobierno se imponga o que la oposición tumbe al gobierno. Eso es más candela, ¿cómo es? Más leña para la candela. Claro, Kiko, pero aquí tiene una enorme responsabilidad el gobierno. Y eso hay que decirlo. Sería irresponsable no subrayar la enorme responsabilidad que tiene el gobierno. El país no puede continuar por estos derroteros de la incertidumbre. El país requiere un paquete de reformas que garanticen que en algún momento vamos a recobrar la alternabilidad en el poder, Kiko. Por ejemplo, aquí hay que propiciar un acuerdo para eliminar, bien sea vía enmienda o reforma constitucional, la reelección indefinida. Eso ha sido una piedra de molino para el sistema político venezolano. Hace unos meses me tocó ir a México como observador electoral. Y allá me plantearon que López Obrador había intentado remodelar la Constitución, reformar la Constitución, imponer una mayoría en el Senado mexicano para aprobar la reelección. Y no pasó. Y hoy México puede quejarse de sus presidentes, de tener presidentes buenos o malos, pero saben que ese ensayo lo cambian. Y eso es fundamental para que la democracia se oxigene, la alternabilidad en el ejercicio del poder. Aquí hay que plantearse también, Kiko, una reforma constitucional para la representación proporcional, para que el Parlamento y los cuerpos legislativos, Asamblea Legislativa, consejos municipales, allí estén representadas también las minorías, haya representación proporcional. Eso es un debate que hay que dar. Aquí eventualmente, para concurrir a un nuevo proceso electoral, hay que plantear de una vez un cambio en ese CNE. Pues todas esas cosas pertenecen a una agenda que no responde a la coyuntura de hoy y de mañana. Eso es una agenda que tiene que empezar a circular entre los factores políticos, tanto del gobierno y la oposición, para empezar a visorar una posible salida a la crisis que estamos viviendo. Vamos al corte, ya regresamos con Luis Augusto Romero.